¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Es la pregunta que el doctor de la ley hace a Jesús en el diálogo del Evangelio que hoy hemos escuchado. Esta pregunta, hermanos, expresa un debate que existía en tiempos de Jesús entre los judíos. Sabemos que el cumplimiento de los 10 mandamientos entre aquel pueblo estaba rodeado de numerosas normas y reglas. Algunos opinaban que las normas eran tan importantes como los mandamientos, pues al fin y al cabo estas derivan de Dios. Por otra parte, otros pensaban que habían unos mandamientos más importantes que otros. Así pues, la pregunta del escriba tenía mucha importancia y sin duda generaba mucha expectativa entre los presentes. Actualmente, seguimos preguntándonos sobre lo verdaderamente importante en nuestra vida y sobre el valor real que debemos dar a cada cosa. Y como en tiempos de Jesús hay muchas formas de valorar una misma realidad. Para unos, lo más importante es su fe, es ir a misa. Para otros es quizá rezar mucho. Y para otros basta con ser buenas personas. También en cómo ser padres de familia hay diversas posturas. Unos creen que lo más importante es educar a sus hijos. Otros piensan que lo verdaderamente esencial es alimentar y vestir a la familia. Otros valoran más el tiempo que dedican. En la vida social también hay diversas posturas. Unos creen que para ser buenos ciudadanos basta con no meterse en problemas. Otros creen que lo importante es asumir responsabilidades y tomar iniciativas. Otros consideran que son buenos ciudadanos cuando se oponen a las injusticias. En todo esto se extiende siempre la misma pregunta: ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más adecuado? ¿Es más importante mi fe o mi actividad política? ¿Me importa más un beneficio económico o la fidelidad a mis principios? ¿Es más importante defender una ideología o respetar la dignidad de las personas? La respuesta que Jesús da a aquel hombre es realmente fascinante. Para ello, el Señor cita un pasaje del Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta respuesta de Jesús la conocía todo judío, aquel judío piadoso, pues se trataba de un texto que había pasado a ser una oración para aquel pueblo. La sabían tanto como nosotros los cristianos nos sabemos el Padre Nuestro. Este texto encierra el primero de todos los mandamientos del Decálogo y encierra lo más importante que todo hombre puede hacer en este mundo: amar a Dios sobre todas las cosas. Es una invitación a desterrar de nuestra vida toda clase de idolatría en el sentido más profundo de la palabra. Preguntémonos hoy: ¿verdaderamente amo a Dios como a mi Señor? ¿Lo amo con todas mis fuerzas? ¿Qué me lo impide? Hermanos, la idolatría es la tentación perenne de la humanidad. Siempre existe el peligro de que el hombre dé la espalda a su Creador y endiose a las criaturas. Y no se trata solo de construir una estatua y adorarla para caer en la idolatría. La idolatría es una realidad que toma muchas formas. Existen los idólatras del dinero, los idólatras del poder, los idólatras de la fama, del placer y de otras tantas cosas. Las ideologías que nos llevan al fanatismo también son otra fuente de idolatría.
Existen seres humanos que se desearan ser los primeros en todo y que les adoren y que les aclamen como dioses. Y lo peor de todo, existen otros seres humanos que efectivamente los adoran y les sirven. Tengamos mucho cuidado, hermanos, en esto de la idolatría. Puede percibirse en Nicaragua un fanatismo exacerbado que ha llevado a muchos a ser auténticos idólatras. Algunos líderes políticos se han erigido como dioses y son vistos por sus adeptos como figuras venerables que no pueden ser ni siquiera criticadas por el sentido común. Esa es la idolatría de nuestro tiempo y de nuestros pueblos. Muchos hablan y actúan respecto a sus ideologías con un fervor casi religioso. Eso es peligroso, hermanos, muy peligroso. Los señores del mundo, los que ostentan a los poderes económicos y políticos, los que dominan las estructuras sociales, desean ardientemente ser adorados como dioses y poder controlar a sus adeptos. Y claro, lo hacen de manera solapada. Lo hacen jugando con las necesidades del pueblo, manoseando las conciencias de los individuos, tocando el hambre del pueblo. Y Jesús sigue respondiendo. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo he de amar a mi hermano? Entre muchas otras cosas, amo a mi hermano cuando cuido de él, cuando me preocupo de sus necesidades, cuando me compadezco de sus sufrimientos, cuando hago todo lo posible por ayudarle a crecer en su integridad. El amor al prójimo es un imperativo. No se trata de una mera opción entre tantas. En nuestras familias y parroquias, ¿nos estamos amando? ¿Estamos cuidando del otro? ¿Estamos cuidando del otro en nuestra sociedad? Siendo conscientes de nuestra realidad y comprometidos con ellas, me veo obligado a decirles, hermanos, que en Nicaragua no siempre se está cuidando del prójimo, empezando por aquellas autoridades que se supone que tienen como tarea de cuidar a los ciudadanos. En un país donde se persiga, encarcele y torture a los ciudadanos, no se puede hablar de un auténtico amor al prójimo. No se puede llamar sociedad cristiana a un país donde los derechos humanos no son respetados. Amados hermanos, la cuestión del amor al prójimo no es una mera cuestión romántica que el cristianismo se ha inventado para parecer una religión atractiva. El amor al prójimo es una verdadera necesidad. Estamos hechos para amar y no se puede vivir sin amar. Ni las familias ni las sociedades pueden vivir sin el amor. Es por esto que les invito a reflexionar un poco sobre nuestra propia realidad. Hoy más que nunca debemos predicar el amor y luchar para amar a nuestros hermanos. Somos testigos de las circunstancias difíciles de nuestro país, como lo afirmaron los señores obispos en su mensaje del 21 de este mes. Caminamos en medio del pueblo de Dios, experimentando de su viva voz las difíciles situaciones que vivimos los nicaragüenses. Vemos, sentimos y corroboramos el dolor de tantos, decían los obispos. Aquel que pretenda negar esta realidad es un enajenado, un indiferente que no es capaz de abrir los ojos y observar. Es que es imposible no ser conscientes de la migración forzada, de las muertes, la crisis política y sanitaria y de la restricción de los derechos humanos que vivimos en Nicaragua. Es imposible no ver tanta injusticia. Y nosotros, como cristianos, como iglesia, hemos de seguir haciendo lo que a lo largo de la historia hemos sabido hacer: predicar el evangelio y denunciar todo aquello que se contrapone al mandamiento del amor. Sabemos que siempre se nos perseguirá, pero eso forma parte de nuestro ser como cristianos. Hoy, al igual que en tiempos pasados y no tan pasados, a la iglesia se le ha perseguido, se le ha amenazado, y lastimosamente son los mismos de siempre,
no aprenden la lección, que con la iglesia de Jesucristo no deberían meterse. Antes decían ellos que lo hicieron porque eran jóvenes rebeldes, que no sabían cómo tratar a la iglesia. Y ahora, ¿por qué lo hacen si son los mismos de siempre? No cambian nada, al contrario, lo hacen mejor según ellos para no quedar en evidencia. Pero la verdad se impone por sí sola y el pueblo católico y no católico ve las cosas con claridad. Hermanos, nosotros sigamos siendo fieles a la iglesia y a sus pastores, pues ellos con su magisterio nos ayudan a seguir el evangelio. Sabemos que nuestros obispos son quienes como pastores alzan la voz para anunciar el evangelio y denunciar toda injusticia. Y sabemos que siempre habrá quienes los tilden de falsos profetas. Sí, lo hicieron en el pasado y lo hacen en la actualidad. Y otras tantas expresiones despectivas que escuchamos para con los obispos. No se preocupen, en el pasado lo hicieron así, los mismos de siempre. El mismo guión de siempre para descalificar. Pero eso solo demuestra la autoridad moral y cristiana con la que nuestros pastores hablan. Quisiera, en relación a esto, hacer resonar unas palabras del Papa San Juan Pablo II que dirigió a los obispos nicaragüenses en junio de 1982 y siguen siendo válidas para nuestro tiempo, tan parecidos al pasado reciente de nuestra historia. Cito al Papa San Juan Pablo II. Os exhorto, en fin, queridos hermanos, a proseguir aún en medio a no leves dificultades en vuestra labor incansable para asegurar la presencia activa de la Iglesia en este momento histórico que vive el país. Bajo vuestra dirección de solícitos pastores, ojalá que los fieles católicos de Nicaragua den constantemente un claro y convincente testimonio de amor y capacidad de servicio a su país, no menor ni menos eficaz que el de los demás. Dejo de citar al Papa San Juan Pablo II. En este ambiente de pretendidas elecciones en que se encuentra nuestro país, el consejo del Papa resulta realmente pertinente. Es el amor el que nos debe mover, el amor al prójimo, el amor a nuestro país. Por el bien de nuestro pueblo hemos de discernir muy bien nuestra postura. No hagamos nada que vaya en contra de nuestra conciencia, que nadie se preste al juego de los manipuladores, nadie piense que participando de procesos viciados, precedentemente mal estructurados, se puede ayudar al país. No dejemos, hermanos, que jueguen con nuestra dignidad de pueblo. En estos tiempos todavía no parece brillar la voluntad popular, como pidieron los obispos en el 2014 en su documento En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor. Solo quiero compartirles lo que la Congregación para la Doctrina de la Fe en una nota doctrinal del 2002 afirmó. Abro comillas: la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y de la moral. Dejo de citar a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ante esto, hermanos, preguntémonos si cada uno de nosotros, habiendo reflexionado a conciencia sobre los próximos comicios, si estaría directa o indirectamente aprobando injusticias y atropellos a la dignidad humana. Por eso, en estos tiempos el hombre tiene que ser prudente. Estos días debemos de reflexionar qué es lo que más le conviene para nuestra patria. Que nuestra Madre Santísima, la mujer que acertó con su sí al Señor, nos enseñe a ser buenos ciudadanos y a tomar decisiones conforme a nuestra fe cristiana. Amén.